Desde los campos agrícolas de Oaxaca hasta convertirse en una de las voces más importantes de la educación y la literatura indígena en México. Así es la historia de Nadia López García. Hija de jornaleros agrícolas y hablante de lengua mixteca, Nadia creció entre aulas multigrado y comunidades bilingües. Esa experiencia marcó su camino y despertó una profunda pasión por la educación, las palabras y las lenguas originarias. Licenciada en Pedagogía por la UNAM, poeta y autora de 11 libros traducidos a 10 idiomas, hoy asume un nuevo reto como titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Su trabajo ha sido reconocido dentro y fuera de México, pero más allá de los premios, Nadia representa una nueva forma de mirar la educación. Más inclusiva, más humana y más cercana a las realidades de niñas y niños de todo el país. Con su llegada se impulsarán más materiales en lenguas indígenas, formatos accesibles y contenidos pensados para comunidades diversas. Porque cuando una historia nace desde las raíces, puede transformar el futuro de millones. Bienvenidos a otra emisión de Llegamos Todas. Hoy nos acompaña Nadia López García. ¿Quién es ella? Es una poeta mixteca, es una pedagoga, es mujer y actualmente es la directora general de materiales educativos de la SEP. Nadia, gracias por estar con nosotros. Qué gusto. A ti, muchas gracias por este espacio y este diálogo. El gusto es mío. Un momento muy interesante en México para todas las mujeres, ¿no? Yo creo que estamos en un momento pues crucial, siento, de la vida pública de nuestro país, pero también de la vida privada de muchas mujeres a lo largo y ancho de este territorio. Creo que el hecho de tener una presidenta actualmente a muchas mujeres nos da un mensaje muy claro, que es importante que nuestras voces estén en los espacios públicos, que estén en los lugares de toma de decisiones y sobre todo que estén con una posibilidad de escucharse muy audiblemente nuestras voces. Yo creo de verdad que esta política de Estado, Llegamos Todas, se concreta justamente cuando perfiles que vienen de los lugares no tradicionales comienzan a estar en espacios justo de toma de decisiones, y me refiero a mujeres que pertenecemos a pueblos originarios, mujeres de pueblos afrodescendientes, migrantes, campesinas, y bueno, todas las mujeres que configuran pues la vida privada, diría yo, pero también pública de este país. También esta promoción tan importante que se ha hecho en los últimos años de la autonomía financiera de las mujeres, ¿no? Desde créditos a artesanas, a mujeres agrícolas, lo que estás comentando, para tener pues independencia económica, que es lo más importante para obtener la libertad. Totalmente, yo creo que no es solo una frase, ¿no? El Llegamos Todas. Pienso que hay acciones muy concretas, ¿no? Desde educación, desde la cultura y el arte, desde la economía, de poder generar acciones muy firmes para que las mujeres podamos ser muy autónomas, ¿no? En nuestras decisiones. Pienso mucho, por ejemplo, en las generaciones de mi mamá. Mi mamá es muy joven, de hecho mi mamá tiene 55 años, es jovencísima. En mi abuela, en mi bisabuela, que a pesar de que, por ejemplo, mi mamá es muy joven, todavía le tocaron años en los que, uno, se casaban muy pequeñas, y dos, estudiar no era una decisión que tomaras. No había esta posibilidad de decir, yo quiero ir a la escuela, quiero estudiar, por varias razones. Una era la falta de infraestructura, ¿no? Hay que decir que también todavía en el sistema educativo nacional tenemos deuda con los pueblos indígenas. Una escuela se pone en una comunidad dependiendo del número de movilidad. Exacto, y bueno, de habitantes que hay en ese territorio. Pero la segunda, y creo que es la más importante, sí se miraba que una mujer estudiando era prácticamente una pérdida de tiempo, porque su vida, su futuro era pues casarse, tener una familia. Entonces mi mamá fue todavía de esa generación. Ella
ya grande terminó su primaria, pero digamos en el tiempo que a ella le tocó estudiar, ella prácticamente en el tercer año de primaria abandonó los estudios. También hubo otro factor muy importante y es que mi mamá aprendió español hasta los 15 años, ¿no? Su lengua con la que nació, miró el mundo, lo habló, lo habitó, estuvo con ella hasta estos 15. Después comienza a adquirir el español y bueno, también hay que decir que la educación indígena en nuestro país hay que reforzarla, ¿no? Hay que impulsarla mucho más porque ahora creo que hay acciones más puntuales y más concretas hacia cómo hacemos para que la educación realmente esté en las muchas y muy variadas lenguas que hablamos en este país, pero esa fue, digamos, un poco el panorama que le tocó vivir a mi mamá. Entonces, ahora pienso, ¿no? Cómo trabajamos desde diferentes instituciones para que estas políticas lingüísticas, económicas, sociales, realmente se fundamenten en una justicia social que tiene que ver de pensar quién eres tú, cuál es tu historia, cuál es tu condición de vida y poder generar las condiciones para que en esa condición de vida tú puedas tener un presente y un futuro mucho más amable, digno, y creo que ese es nuestro gran reto que tenemos. Nadia, en tu caso particular, tú eres muy joven, pero has vivido una época de transición muy importante, porque cuando tenías 20 años no es el país que estamos viviendo hoy. ¿Cómo es ser una poeta mixteca en México, un país que tiene un racismo muy arraigado, un clasismo muy arraigado, el tema de la discriminación y aparte ser mujer? Mira, has dicho como varias categorías que de pronto son, hay que decirlo, son dolorosas, ¿no? De habitarlas. Nacer mujer ya es una primer categoría que nos pone en un lugar. Ahora, si le sumamos que naciste en un pueblo indígena y hablas una lengua indígena, te pone en una segunda categoría. Y si a eso le sumamos que eres migrante, porque pues este no es mi territorio, ¿no? Yo soy del sur, soy de Oaxaca, y si le sumamos que eres joven, hay un conjunto como de espacios en los que pareciera que tienes todas estas condiciones que hacen que no vayas a poder tener un nivel de acción importante, ¿no? Ahora, ¿qué me ha tocado a mí vivir? Vivir una transición, como bien lo has dicho, entre cómo se concibe la vida pública de México, pero también cómo se concibe la posibilidad de toma de decisiones de las mujeres. Las mujeres hemos tomado decisiones durante toda nuestra vida. Yo te puedo decir en cosas muy concretas, por ejemplo, en nuestros pueblos son las mujeres quienes deciden mucho de la vida comunitaria porque hay una enorme migración de hombres y son, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Es quien es la representante de la familia, quien asiste a la asamblea, quien toma decisiones. Entonces siempre hemos tomado decisiones. Lo que sucedía es que no eran muy visibles, ¿no? Ahora con esta transición pues hay mucho mayor visibilidad de lo que hacemos. Ser una poeta en lengua indígena en este país todavía sigue siendo un reto, porque somos un país que a pesar de que es muy diverso, que tenemos lenguas originarias desde Yucatán hasta Baja California, todavía desconoce su enorme riqueza en diversidad cultural y lingüística. Yo todavía soy de esta generación que se creía que ser bilingüe en español y en inglés o en español y en francés es mucho mejor que ser bilingüe en mixteco y en español. De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, que seas monolingüe en español y que lo hables bien, ¿no? Ya esto de ser bilingüe en una lengua indígena, pues como que ya no se usa, en dónde se usa tu lengua, para qué. Entonces creo que también ese es el otro reto, en qué lugares podemos usar nuestro idioma, ¿no? Yo te puedo decir que yo todavía me titulé con un segundo idioma que es el inglés y no pude titularme con el español como segundo idioma, que tendría que ser lo real, porque el español no es mi primer idioma. Claro, si me permites vamos a hacer una pausa y seguimos con esto, Llegamos Todas. Estamos de regreso con Nadia López García. Estábamos hablando pues, de la discriminación por las lenguas originarias. Sí, fíjate que
nuestro país, a pesar de que hay cambios importantes, como en el segundo constitucional, que a los pueblos originarios nos brinda mayor autonomía sobre nuestros pueblos, nuestra lengua, nuestra cultura, hay que decirlo, que todavía somos un país profundamente racista y clasista, ¿no? Todavía importa mucho tu color de piel, por ejemplo, importa mucho cuál es tu primer idioma, tu vestuario, el acento que también puedes tener al hablar el español. Y pienso que eso tiene que combatirse, y tiene que combatirse de muchos frentes, y uno de ellos tiene que ser, por supuesto, el de las instituciones, pero otro también tiene que ser el de el poder asomarnos a esta diversidad que hay en nuestro país. Hace tiempo tuve la oportunidad de poder revisar sobre otros países que comparten diversidad cultural en una forma tan abundante como es México, el caso, por ejemplo, de India o de Colombia, y me daba cuenta que nuestro país está dentro de estos primeros 4 países de diversidad cultural y lingüística, y tenemos años, digamos, de deuda. Por ejemplo, Colombia desde hace mucho tiempo tiene en su sistema de justicia a ministros que hablan una lengua indígena. Hoy tenemos al ministro presidente, pero es apenas. Tenemos años en los que, por ejemplo, en India, las lenguas que hablan son lenguas que son de uso, más allá de que sean oficiales. Aquí hay que decir que todas las lenguas pueden ser usadas en todos los espacios, pero no todas se pueden usar. Yo todavía pienso, o sea, alguien que vaya a levantar una denuncia. Sí, lo que te en decir, en un náhuatl. ministerio público. Exacto. ¿Habrá alguien que pueda levantarle la denuncia en náhuatl? No lo sé. Dentro, por ejemplo, del propio sistema educativo, tenemos deudas en el tema de educación indígena, y pienso, por ejemplo, en India, ¿no? En el que las personas son fácilmente hablantes de 4 o 5 lenguas que son propias de ese territorio, más allá del inglés, que es la lengua, digamos, que se usa de manera como más generalizada. Y pienso que esos son nuestros retos, llevar nuestras lenguas al espacio público, pero no solo como efeméride, no solo en febrero, ¿no?, el Día de la Lengua Materna, no solo en septiembre, el Día de la Mujer Indígena, en agosto, el Día de los Pueblos Originarios, sino todo el tiempo hacer uso de nuestros idiomas, hacer uso de nuestras vestimentas en los lugares que vamos, en los lugares que habitamos, porque creo que la dignidad se tiene que mirar, ¿no? Y los pueblos indígenas y afromexicanos somos dignos desde siempre porque hemos sostenido la memoria, a pesar de que hubo mucho tiempo, y hay que decirlo que la educación también tuvo que ver ahí, que se trató de que olvidáramos nuestras lenguas, nuestra identidad. Por muchos años se pensó que la persona tenía que hablar español y tener un modelo de mexicano, de mexicana, y que ese era el gran fin, ¿no?, de la vida, digamos, social. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que hay una enorme diversidad que hay que defender, porque si la diversidad no es defendida se va a acabar, ¿no? Hay estadísticas que dicen que en aproximadamente algunos 25 años, y lo dice el INAL y lo dicen otros organismos, las lenguas indígenas van a descender a más de la mitad. Hoy en día podemos escuchar todavía 68 lenguas originarias con más de 364 variantes, pero en justo unos 20, 25 años más se calcula que van a ser entre 35 lenguas las que vamos a estar escuchando. ¿Qué quiere decir? Que hay una muerte lingüística muy acelerada. Entonces, ¿qué nos queda? Hablarlas. Nos queda escribirlas, nos queda difundirlas, nos queda seguir diciendo que este país es plurilingüe y es diverso. Y si no lo entendemos, si no lo defendemos, eso va a terminar. Tenemos una deuda histórica muy importante con los pueblos indígenas y todavía más grande con los afrodescendientes. Así es, llevamos apenas 6 años de reconocimiento constitucional de los pueblos afrodescendientes. En el 92 se reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas y se reconoce gracias a una lucha histórica, sobre todo de los pueblos del sur,
de que fuéramos respetados en nuestras formas de gobierno, de que fuéramos respetados en tener un sistema educativo indígena, en tener, por ejemplo, formas de decisión libre. Hace apenas 6 años se reconoce al pueblo afromexicano y es muy poco tiempo en realidad. Se reconoce constitucionalmente, lo cual da mucha oportunidad de justo generar políticas sociales, económicas, educativas para poder resarcir una deuda que hay con los pueblos afros que vinieron hace mucho tiempo aquí, vinieron raptados de sus territorios originales y comenzaron a hacer vida y ahora son parte de una raíz fundamental en nuestro país. Así que la diversidad cultural sí está en los pueblos originarios, pero también en los pueblos afros y en todas las voces que también hay que llegar. Hay que decir que también hay mucha migración de otros territorios que en este país ya han hecho vida. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos a Llegamos Todas. Nadia López, aparte de su historia como poeta mixteca, como pedagoga, como lingüista, en días recientes fue nombrada directora general de materiales educativos de la SEP, un reto que te permite hacer muchísimo, porque la educación es el factor de cambio en este país. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para hacer justicia a las mujeres que han estado excluidas de la historia? Mira, antes me gustaría justo comentar que la educación sí es el derecho fundamental. Podemos tener derecho a un trabajo digno, podemos tener derecho a la salud, a la vivienda, pero si no sabes, por ejemplo, que hay una ley que dice que tienes esos derechos, es muy difícil poder convocarlos, poder ejercerlos. Y hay que decir que aunque muchos pueblos hablamos nuestro idioma, nos falta alfabetizarnos, aprender a leerlo y a escribir, y eso tiene que ver con educación tanto en nuestros idiomas como en el propio español. Entonces, yo justo cuando estudié pedagogía pensaba mucho en eso, en que si ahí estaban todos los otros derechos, ¿por qué no podíamos acceder a ellos? Y no se accedía porque no los conocíamos. ¿Y cómo los conocemos? Los conocemos mediante la educación, formándonos. Entonces, para mí, esta invitación que me hacen por parte del secretario Mario Delgado y nuestra presidenta, la verdad es que me convocó a un reto, que es un reto en el que creo profundamente, y es que la educación hoy todavía nos puede dar muchas posibilidades de construcción de presente, pero sobre todo de futuro. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mis papás mucho tiempo de su vida dedicaron a ser jornaleros. Ellos piscaban fresa, sobre todo. Y en ese entonces, en los años 90, allá en Baja California, todavía se permitía que las niñas y los niños entraran a trabajar con sus papás. Hoy día ya no, ya se ha regularizado esa forma de trabajo infantil que pues debe estar prohibida en nuestro país. Pero en ese entonces había muchas familias que por la propia necesidad, digamos, económica, sus hijos e hijas entraban a trabajar con ellos jornadas enteras. En mi caso, mis hermanos y yo tuvimos el enorme privilegio que ese es otro reto. La educación no debe ser un privilegio, debe ser un derecho al que puedas acceder por la decisión de decir quiero ir a la escuela, quiero aprender a leer, a escribir, quiero aprender a sumar, a restar, quiero aprender a poner mi nombre en un papel. Entonces, mis papás nos mandan a la escuela, que era una escuela multigrado, era una escuela específica para hijos de jornaleros agrícolas. Y en ese momento cambia mucho de mi vida, no cambia mucho de mi perspectiva, porque yo tuve maestros, 2 maestros de hecho oaxaqueños que estaban en Baja California, que yo en ese momento no sabía que se llamaba multigrado esa forma de educación, que tenían en un salón primero, segundo y tercero, y en otro cuarto, quinto y sexto, y pues hacían todo, desde que todos limpiábamos el aula hasta que planeaban, o sea, eran de todo, hacían de todo los maestros.
Y yo entendí algo muy poderoso, que el poder escribir qué piensas, qué quieres, qué sueñas, iba a ser un cambio fundamental, ¿no? Entonces, por eso cuando me invitan, yo digo sí quiero. Es un reto grande, es muy grande. Pero es una oportunidad de hacer un cambio. Pero es una oportunidad importantísima. Los libros de texto son gratuitos y son de distribución nacional. Y en muchos hogares a veces son el único texto que hay en las familias, ¿no? Entonces, pienso en que es un momento muy importante en el que también hay que defender la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene su corazón en articular los conocimientos y en poder hacerlos transversales. En otro modelo educativo se parcializaban los conocimientos por asignaturas. Ahora pensamos que la vida no es que te diga hoy vas a hacer matemáticas y al rato vas a hacer historia, sino que salimos a la calle y hay que contar los pesos para pagar la micro, pero también ya estás pensando si cerraste la puerta, que tiene que ver con lógica, ¿no? Que tiene que ver con matemáticas, ya estás pensando en qué habías planeado para este día. O sea, tu vida, todos los conocimientos se van entretejiendo para la vida misma, para el funcionamiento mismo. Y la nueva escuela mexicana se basa en eso, en articular los conocimientos, pero con varias perspectivas. Una que es la perspectiva de género, la intercultural, la inclusión, y justo en género me quiero detener porque la vida de nuestro país se ha construido también desde las mujeres que no hemos estado en la historia con H, aunque, o sea, representadas, aunque la hemos articulado. Creo que esta vida pública nunca ha sido ajena a nosotras ni nosotras ajenas a ella. Entonces, uno de los principales retos que tenemos es poder generar un libro de texto que sea una caja de resonancia para todas las voces de mujeres muy importantes, pero también aquellas que todavía desconocemos sus nombres, ¿no? Hace muchos años yo hice un artículo sobre la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas en el movimiento de independencia. Y cuando hacíamos esta revisión en las fuentes, nos dábamos cuenta que había muchas mujeres que tal vez nunca vamos a conocer sus nombres, pero pensaba en reconocer desde los sitios que ellas comenzaron a construir, desde las mujeres campesinas, las mujeres que comenzaron desde sus propios espacios y trincheras, y para mí eso es algo que tiene que venir en los libros de texto, ¿no? Todas las mujeres que lucharon por tener un país libre y soberano que tenemos ahora. También hay que decir que hay que defender mucho la autonomía de las maestras y los maestros. Las maestras y los maestros, yo les respeto profundamente porque he estado de ese lado también y hacemos maromas de pronto para que el hecho educativo se dé en esa aula donde hay 30, 40 niñas, niños, y lo que hace la escuela mexicana, nueva mexicana, es cómo la experiencia que el docente ya tiene trabajando ciertos contenidos, la articulamos dentro de los programas de estudio y a su vez en los libros de texto, ¿no? Hay que decir que hay un plan de estudios, los programas sintéticos, luego los analíticos, que es donde entran directamente los maestros, y después los libros de texto, ¿no? Los libros de texto son una herramienta que puede usar el docente. Entonces, tienen que ser libros dignos, tienen que ser libros que sostengan la verdad también, ¿no? La verdad histórica, la verdad social, pero también tienen que ser libros que representen un abanico de posibilidades. Sabemos que ahora se trabaja mucho por proyectos, entonces que representen posibilidades que el docente pueda hacer. Ahora, también el aprendizaje ya no es lineal. De pronto, hace poco iba a una escuela y me decía una pequeña, vemos algo de inicio del libro y luego vemos algo al otro día de casi la mitad del libro y después podemos ver algo de hasta el final. Y le digo, ¿y a ti qué te parece? Dice, pues me gusta, porque de alguna forma ese tema aparece al inicio, en medio y al final. Y justo es lo que pensamos. Cuando nosotros vivimos en el día a día, no es que en algún momento nos preocupemos por un hecho en específico. Todo está pasando en nuestra mente. Ahorita mismo a mí me está pasando las cosas de la oficina, me está pasando que no he comprado agua en mi casa para tomar, me está pasando muchas cosas y es así. Entonces, ¿cómo articulamos para tomar decisiones? Y algo que es fundamental, creo yo, es que lo que nos interesa principalmente son las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? A ellas nos debemos. De pronto hay mucha cuestión de la política
dentro de por ejemplo, tomas de decisiones en sectores educativos, y más bien tendríamos que reflexionar sobre lo político. Lo político tiene que ver con una posición de vida, ¿no? Que tiene que ver con totalmente la dignidad y la autonomía. Y algo que queremos es que niñas y niños, adolescentes, puedan formarse en un modelo educativo en el que hacerse preguntas esté bien, y en el que también quizá no tener respuestas también esté bien. Y esa es nuestra gran apuesta. Justo les invito si hay por ahí familias mirando el programa, en los libros de texto hasta el final viene una dirección. Ya me han llegado muchas cartas que van a ser contestadas, donde pueden hacernos sugerencias, familias, niñas y niños que quieran que se incluyan en los libros de texto, ¿no? Vamos a ver cuáles son posibles. También hay que decir que es todo un proceso, tiene que ver con estructura pedagógica, claro, y didáctica, pero también tiene que ver con tiempos, ¿no? Así que vamos siempre contra el reloj. Claro. Nadia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito. Nuestro futuro de los niños está en tus manos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Llegamos Todas.